Buenas tardes, soy Alfredo Acevedo, jesuita. Les doy la bienvenida a estos ciclos de videos sobre antropología cristiana. Les propongo dar 3 pasos en este primer video. Primero es preguntarnos sobre qué entendemos por antropología cristiana. El segundo, abordaremos esto que hemos titulado Un encuentro de dos misterios, el de Dios y el del hombre. Y por último, algunas preguntas para la reflexión personal o para el trabajo grupal. Entonces, lo primero es definir brevemente qué entendemos por estas dos palabras, antropología y cristiana, dos conceptos fuertes. Primero es antropología, que es una palabra que viene del mundo griego, que antropos se conforma por anthropos, ser humano, y logos, que es palabra, discurso o la reflexión. Por lo tanto, la antropología es la reflexión, es el discurso sobre el ser humano. El segundo concepto es cristiana, que viene de Christos, la palabra griega, o Mashá, que es palabra hebrea, de Mesías, o el Cristo, que para nosotros es Jesús, el Verbo encarnado que nos viene a revelar quién es el ser humano. Para nosotros, cristianos, creyentes, la pregunta por el ser humano tiene su referencia en la persona de Jesús. Mirándolo a él, descubrimos quién es el ser humano, descubrimos nuestra identidad profunda. La pregunta por el ser humano que aborda la antropología cristiana puede hacerse desde distintos lados. La antropología es la pregunta por el ser humano, que puede ser una pregunta desde la economía, desde la política, desde la sociología. Nosotros la hacemos desde la fe y nuestra fe en Cristo. Por eso esta pregunta por el ser humano es necesaria una pregunta desde lo bíblico. Para nosotros la reflexión bíblica será clave para preguntarnos cristianamente y de modo creyente por la pregunta por el ser humano. El segundo punto es el encuentro de dos misterios, y les propongo una imagen, que es la del pozo de agua. El pozo de agua es un misterio hondo, profundo, nosotros, que mira otro misterio, mira el cielo, mira lo inabarcable de la presencia de Dios. Por eso, este encuentro de dos misterios, o mejor dicho, preguntarnos por la antropología cristiana, es abordar el misterio del ser humano, un misterio, mirando otro, el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Este encuentro de misterios establece una relación. Dios que quiere revelarse al ser humano, y por tanto el ser humano es un destinatario de esa revelación. Si el ser humano es destinatario, hay que aclarar o tenemos que preguntarnos en qué sentido el ser humano es objeto de esta revelación de Dios y por tanto de nuestro estudio. La pregunta por el ser humano tiene su punto de partida en esta revelación de Dios hacia el ser humano. Por eso, ¿en qué sentido hay que considerar al ser humano objeto de la revelación de Dios y por tanto de nuestro estudio? El ser humano es destinatario y es objeto. Es destinatario de la revelación de Dios, de la salvación que Dios nos ofrece, del amor del Padre. Por esto el cristianismo tiene la pretensión de ofrecer una visión original del ser humano, porque se basa en esta relación, la relación del ser humano con Dios. Para nosotros no es posible preguntarnos seriamente por el hombre dejando fuera a Dios. Este Dios que se nos revela nos muestra también una condición del ser humano. Es una condición que supone relacionalidad. El ser humano está llamado a vivir en esta relación de paternidad, maternidad. Por eso somos hijos en el Hijo. Y esta llamada de Dios supone una respuesta, nuestra respuesta libre de criatura. Pero este ser humano creado por Dios, llamado a la comunión con Él, se encuentra marcado por la realidad del mal. El ser humano que experimenta la obediencia y la infidelidad, eso que llamamos el pecado.
Estos 3 puntos son los que veremos en los videos sucesivos. Algunas preguntas para nuestra reflexión para terminar. La primera cuestión, no menor, es ¿por qué cosa le doy gracias a Dios por mi vida, mi existencia, mi ser criatura, mi ser humano? Lo segundo es cómo entiendo yo mi relación con Dios. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de nosotros, de lo que somos y tenemos. ¿Cómo vivo entonces este vínculo con este Dios que se me quiere revelar? Muchas gracias.